¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, hoy tenemos una entrevista a un profe y tengo muchas ganas de hacer esta entrevista. Y bueno, ha salido en la tele, ha salido en los periódicos, eh, todo por su cuenta de Instagram y que ya desde aquí invito a todos los seguidores de Ideas para Profe a que bichen y sigan esta cuenta. El profe al que vamos a entrevistar es Paco Pajuelo. ¿Sabes quién es, no? Me suena de algo. Este es el que se disfrazaba, ¿no? De Cleopatra, de Benito Pérez Galdós y que tiene un bigote, creo. Desde luego el vídeo de Cleopatra con ese bigote es mi favorito, se lo voy a decir ahora. No, y en serio, Y es todo un máquina. Yo soy seguidor de Paco Pajuelo desde el confinamiento. Es un crack en lo suyo. Y además, lo más importante, ha sabido mantener la motivación. ¿Cuánto hablamos de motivación? Siempre. nada, esa es nuestra piedra filosofal, ¿no? Hay que tener enganchado a los alumnos y todos los profes queremos ese hechizo, ¿no? Ese truco. Así que nada, vamos a entrevistar ya a Paco Pajuelo y a ver qué tiene que contarnos. Pues vamos para adentro. Ideas para profes. Ideas para profes. Ahora también en podcast. Ideas para profes. Suscríbete. Vale. Bueno, Paco, estamos encantados de tenerte aquí. Yo te quiero dar las gracias de que quieras participar en esta entrevista que vamos a poner en nuestro canal de YouTube y que se va a poder escuchar también en nuestro podcast. Y Paco, eres muy conocido en redes sociales. Yo desde que te descubrí en redes sociales ya, desde luego, tengo un buen referente para encontrar mis recursos, para mis clases de sociales. Y bueno, sin enrollarme mucho más, te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, claro que sí. Bueno, Paco, con la llegada del confinamiento llega, al menos para ti, una vida nueva. Te creas un Instagram, subes vídeos con contenido de historia disfrazado de personajes históricos a las stories de dicha aplicación y comienzas a acumular seguidores en la plataforma. De hecho, a día de hoy tienes más de 20.000 seguidores en Instagram, si no me equivoco. Sí, cerca de 22.000, creo, una cosa así. Buah. Pues cuéntanos cómo se te ocurre iniciarte en las redes sociales como profesor y además disfrazado para impartir tus clases. Bueno, realmente esto parte de una necesidad, ¿no? Como casi todas las cosas. Cuando nos meten en casa, nos piden que sigamos con este proceso de enseñanza y aprendizaje de manera telemática, pues claro, yo en ese momento me llevo las manos a la cabeza completamente y digo, bueno, ¿ahora qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque donde yo he creado este proyecto y para quién he creado este proyecto es para el alumnado del Instituto Siglo XXI de Torreblanca, en Sevilla. Es un barrio muy complicado, donde el alumnado pasa por situaciones socioeconómicas súper complejas, además en bloque, ¿no? Es un instituto de estos que llamamos en el gremio instituto gueto, ¿no? El alumnado, no hay atención a la diversidad porque no hay diversidad, sino que es un alumnado que tiene unas necesidades muy concretas. Y por supuesto que son víctimas de la famosa brecha digital. Si la brecha digital se entiende como solamente no tener un dispositivo electrónico. No, la brecha digital son, en mi opinión, son muchas más cosas porque un teléfono móvil al fin y al cabo tiene cualquiera. De hecho, es por eso que yo pretendí utilizar una red social que ellos saben manejar, ellos y ellas saben utilizar y sobre todo que tienen asociado al entretenimiento, al ocio, a la diversión, ¿no? Y que es lo que más tiempo ocupa de sus vidas y, digamos, lo más importante para ellos es la imagen que se da a través de esas redes, incluidas este tipo de alumnado de este barrio, ¿no? Entonces, esa es mi digamos, mi primera idea. Contar con que ese vehículo pues podía ser una manera agradable, ¿no? Para poder, en principio, establecer un contacto con ellas y con ellos.
saber cómo estaban en ese momento y pues poco a poco fui descubriendo que la propia plataforma, el propio Instagram te permite, bueno, pues tiene unos recursos propios que permiten pues realizar o llevar a cabo actividades al fin y al cabo, ¿no? Y crear y generar contenido pedagógico en un momento dado, ¿no? Empecé con unos sencillos test en las stories, cuestionarios de multirespuestas acerca de una temática con breves textos, imágenes siempre muy llamativas. Y eso ya lo empecé poco a poco hasta llegar al punto de combinarlo con explicaciones breves, muy directas, muy dinámicas, divertidas, con TikTok. Me metí en el mundo del TikTok, que ha sido la aplicación revolución del confinamiento y también lo ha sido para mí. TikTok es una herramienta maravillosa en el sentido de que el contenido ya es más cuestionable, pero permite una edición de vídeo rápida, ultra dinámica y muy, muy intuitiva. Entonces, pues de repente empecé a ir avanzando en lo que me permitía y yo mismo descubrí que me lo estaba pasando en grande y que podía hacer algo muy agradable, muy bonito y al mismo tiempo lleno de contenido de mi materia, que es la geografía y la historia, ¿no? El factor sorpresa, cada tarde o cada día les planteaba un tema diferente, sin seguir una línea de tiempo, ni seguir tampoco en los contenidos propios de cada curso. Es decir, todo buscando el factor sorpresa, ¿no? Anunciándolo de una manera también siempre divertida, ¿no? Con un post en Instagram en el que cualquier personaje histórico, sea mujer u hombre, aparecía con el bigote, que ahora mismo no tengo, pero que es mi señal de identidad y que mi alumnado siempre se encarga mucho de recordármelo. Y entonces, pues, así empezó la cosa y yo veía que su participación, porque claro, gracias a esos cuestionarios y gracias a las stories puedes ver quién te ve, ¿no? Y puedes ver quién participa, qué responde, qué dicen, qué les parece, puedes obtener un feedback, ¿no? Entonces la cosa fue por ahí, fue creciendo mucho más allá de mi alumnado de Torreblanca y bueno, pues llegó el momento de darle una vuelta de tuerca porque siempre he buscado el sorprender, ¿no? El ir avanzando, el ir, como he tenido tanto tiempo como mucha gente, ¿no? Hemos tenido tiempo y estar en casa, pues entonces ahí es donde surge la idea en el día del libro de bueno, pues hacer una aparición de un personaje, que en este caso pues elegí a Benito Pérez Galdós con esa efeméride de este año 2020, ¿no? Del centenario de su muerte y bueno, pues una cosa que puede aparentemente ser tan tediosa como la literatura realista de Galdós para un grupo de alumnado de un centro de difícil desempeño, pues me las ingenié para que fuese un vídeo muy corto y muy divertido, pero al mismo tiempo respetando el contenido, ¿no? de las obras y de la biografía del autor. Y siempre o procurando lanzar algún mensaje transversal, etcétera, ¿no? Ese vídeo tuvo un éxito tremendo entre el alumnado y entre la comunidad educativa del siglo XXI y empezó a viralizarse en principio pues, por los grupos de profes, de grupos de WhatsApp, de profes de institutos del entorno de Andalucía, hasta que empezaron a llegarme mensajes de otros compañeros, de otros claustros, de otros institutos, de otras comunidades autónomas que les había llegado el profe de Sevilla que había hecho un Galdós. Y entonces, pues ahí empezamos a hacer esas famosas apariciones en el siglo XXI, que son esos personajes que tanto éxito han tenido, ¿no? Y que han hecho que la cuenta verdaderamente se viralice. Ese ha sido básicamente ese tema de las caracterizaciones, ¿no? Que te hemos visto en la tele, he visto que hay también alguna noticia por ahí en algún periódico también. Y a mí es que me encanta ver que los profes salimos en la tele. De verdad, creo que muchas veces nos dan más protagonismo en algún medio de comunicación así que en fin, no me quiero meter en política. Entonces, bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la carrera había un par de profesoras que desarrollaban un proyecto en el Colegio Andalucía, que está también en una zona de difícil desempeño. Entonces, me gustaría que nos contase cómo ha sido trabajar en el Instituto Siglo XXI. Bien, pues es una pregunta bastante interesante.
Además que no me la suelen hacer. Y aprovechando ahora que dices lo del tema de la tele y que dices lo de los medios, ¿no? Es cierto que esto ha tenido una repercusión mediática curiosa para ser lo que soy, que es un simple profe de la pública, de secundaria, pero verdaderamente lo más especial de todo esto es poder compartir con compañeras y compañeros este tipo de experiencias como la que estamos haciendo aquí ahora mismo. Así que verdaderamente yo de lo que me siento muy feliz es de poder haber llegado a este tipo de canales y a este tipo de vías. Que sé que quienes compartimos cosas aquí somos gente del gremio y que sabemos en general de lo que estamos hablando. Y bueno, pues por responderte a la pregunta realmente acerca del tema del siglo XXI, del instituto en concreto, bueno, pues las circunstancias verdaderamente, bueno, pues como su nombre indica, son verdaderamente difíciles, son otras maneras completamente diferentes de trabajar y paso un poco a concretar, ¿no? Hay dos grandes problemas, digamos, troncales en este centro en concreto, ¿no? Yo conozco otros centros de difícil desempeño, pero con otras características. En concreto, este instituto atiende al alumnado de un gueto, del barrio de una zona concreta dentro del barrio de Torreblanca. El barrio de Torreblanca es un barrio completamente normal en el que sí que hay una zona bastante más deprimida. Nuestro alumnado procede de esa zona concreta, es decir, si uno se para a ver las direcciones de dónde viven cada uno de ellas y de ellos, puedes comprobar que son las mismas calles o calles paralelas, ¿de acuerdo? Esto provoca, bueno, pues un problema, digamos, endogámico, ¿de acuerdo? Muy serio. Además, son personas que viven en entornos en los cuales la delincuencia está a la orden del día, delincuencia muy seria, muy violenta, desde el tráfico de drogas a la violencia de género, robos, es decir, algo bastante cercano en sus vidas. Por lo tanto, esta situación, ¿qué es lo que favorece? Pues un clima de disrupción dentro de las aulas muy elevado. Ese sería uno de los grandes problemas que encontramos en el instituto en el siglo XXI. Por otro lado, el gran caballo de batalla, combatir la disrupción, pero también está el de combatir el absentismo. Estas realidades conllevan normalmente un absentismo escolar atroz, porque sus entornos familiares, su realidad, su mundo, no cuenta ni confía en la escuela como algo que pueda permitir el progreso. Por lo tanto, hay que luchar contra verdaderamente un gigante inmenso, ¿no? Tenemos que solucionar o intentar solucionar problemas de base muy potentes. Ya no estoy hablando, por supuesto, de cuestiones curriculares, estoy hablando de cuestiones, digamos, morales, se podría decir, aunque más bien son esenciales para el ser humano, ¿no? Entonces, verdaderamente el pretender basarnos en una metodología que lleva por delante el contenido, que al fin y al cabo es lo que ocurre en la mayoría de las aulas, ¿no? Dentro de las aulas, pues algo que resulta completamente absurdo e imposible, porque el alumnado, en cuanto ve, porque a pesar de rechazar mucho la escuela, tienen mucha escuela, es decir, han estado mucho tiempo en las aulas y han visto pasar por delante miles de docentes, es una exageración, pero muchos docentes con muchas metodologías y con muchas técnicas, ¿no? Entonces, verdaderamente hay que buscar, o al menos a mí lo que sí me ha funcionado en estos entornos y me suele funcionar, hay que buscar en primer lugar y dedicar tiempo sin pensar que estamos perdiendo ese tiempo, buscar las estrategias de comunicación, que ellos te acepten en primer lugar, que ellos y ellas te acepten, ¿no? Y eso es el trabajo más difícil y más duro. Son personas que tienen normalmente digamos, una escafandra y una armadura puesta, porque a lo que están acostumbrados a recibir es violencia, es negatividad, es todo no y todo de muy malas maneras. Entonces son maneras de responder y son maneras de actuar, son muy complejas. Hay que hacer de tripas corazón en un momento dado y entender y empatizar fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, todo esto del proyecto Sociales 21 que se venía fraguando de alguna manera desde la educación presencial, ¿no? Del curso pasado, parte de esa idea.
si nos fijamos, cualquier persona, cualquier espectador, que de hecho he recibido, como os podéis imaginar, muchos comentarios, que sea compañero nuestro, compañero o compañera de historia o geografía, puede sentir en un momento dado que estos recursos audiovisuales están vacíos de contenido. Pueden parecerlo. Pero ¿qué ocurre? Que con mi alumnado yo he priorizado el mensaje, sobre todo, la manera de comunicarle, el que ellos entendiesen que hay alguien que está haciendo algo bueno, algo bonito, algo agradable y que encima lo que pretende es enseñarles, ¿no? Y que ni siquiera durante el confinamiento los abandona, ¿no? Esa es la idea principal de este proyecto. Y efectivamente, pues eso ha conllevado pues estrechar el vínculo de este alumnado con lo educativo, que al fin y al cabo ha sido el objetivo y es el objetivo de este proyecto. No es enseñarles la biografía de Napoleón, ni de Cleopatra, ni de si en Roma hubo antes una república y después un imperio, no, porque eso en sus vidas, con todos mis respetos hacia la historia academicista, no tiene ningún sentido. Si es que la tiene en la vida de alguien, pero a mí que me da de comer. Pero verdaderamente en sus vidas creo que más vale que tengan en cuenta que hay una manera de estar, una manera de hacer las cosas, y una persona que se preocupa por ellos y que se preocupa por su porvenir y que eso es la escuela también, y que eso lo representa el sistema educativo. Entonces ahí es donde está, y eso es todo lo que encierra toda esta movida que hemos liado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el envoltorio que yo le he puesto ha sido llamativo, tan llamativo que pues se ha ido un poco de las manos. Mira, Paco, lo que tú me estás contando me recuerda un poquito a una de las grandes hazañas de Richard Herbert, que creó Grangetown, es una escuela de Inglaterra que tenía muy malos resultados y pues este hombre, director de la escuela, estableció como 3 pilares, que te los leo, son: la innovación es algo necesario en la escuela, debemos tener una visión realista de futuro con nuestros alumnos y debemos de desarrollar todo el potencial biológico que ellos nos ofrecen. Pero además, otro gran pilar fue el de incluir a las familias en las escuelas. Si no se incluía, era imposible lograr todo lo que los chicos, por su propio potencial, pues nos pueden dar. Entonces, a mí se me ocurre la siguiente pregunta. Además de haber motivado y de haber combatido el asentismo escolar con tus chavales del siglo XXI a través de estas redes sociales, de TikTok y de Instagram, llevasteis de manera general en el centro alguna iniciativa para tratar de consolidar ese vínculo entre familias y escuelas en el centro? Es una lucha súper intensa, por no decirte de las más intensas que se tiene en ese centro, la de estrechar el lazo entre el centro y las familias. Lo que pasa, la cruda realidad nos pone por delante, son unas familias cuyo, digamos, nivel educativo es tan deficiente. Mira, para ejemplificarlo un poco de una manera sencilla, para ellos la escuela es una entidad que viene, digamos, a representar la oficialidad. Y la oficialidad, en muchos casos, en las vidas de estas familias, lo que trae son problemas. me explico, ¿no? Es decir, es la representación de... Nosotros estamos como en el mismo saco de, por ejemplo, policía, en el mismo saco, ¿no? de todo aquello que rompe un poco la anarquía en la que ellos viven y ellos eligen vivir en cierto sentido, ¿no? También habría que abrir un debate acerca de cómo se elige eso, pero es decir, nosotros en un momento dado, la idea previa de estas familias es que con nosotros cuanto más lejos estemos mejor. ¿Por qué? Porque junto a nosotros viene la asistencia social, que lo que traen verdaderamente a ellos, para ellos la asistencia social es el enemigo número uno. Ellos no le tienen miedo a la policía, no le tienen miedo a la Guardia Civil, no, le tienen miedo a la asistenta, además siempre en femenino, es curioso, siempre hablan de la asistenta, ¿no? Y la asistenta, como ellos dicen, viene siempre de nuestra mano, ¿de acuerdo? Entonces se hace muy complicado el establecer el vínculo familiar. Aún así,
yo, pues como tutor, por ejemplo, porque eso parte de la acción tutorial y luego, bueno, va teniendo digamos, sus escalones, ¿no? Sus estadios. Yo como tutor he sido y soy pesado, no, lo siguiente, o sea, mi teléfono lo tiene medio barrio, en fin, es una cuestión de mucha cercanía, ¿no? De ejercer un poco que puede pecar de paternalista en un momento dado, pero es a una escala muy pequeña, ¿no? Una escala muy pequeña el intentar tratar a esas familias muy de tú a tú, que ellas y ellos también se den cuenta de que tú estás preocupado por el porvenir de sus hijos, pero que estás preocupado de verdad, no de una manera impostada, ¿sabes? Sino de verdad, como si fuese un poco un tío suyo, por resumirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es verdad que no todo el mundo puede o está capacitado o quiere hacerlo. Hay un tipo de profesores, por eso son puestos voluntarios, que ejercemos y estamos en ese tipo de educación porque nos sentimos cómodos en esa manera de proceder y somos capaces de hacerlo, ¿no? Así que en el terreno de juego real del contexto de una ciudad de Andalucía, ¿no? Verdaderamente se hace muy complicado y se lucha y se lucha. En el centro hay una trabajadora social, una trabajadora que es excepcional, y Isa persigue y persigue y persigue a las familias continuamente. Lo que pasa es que son esquivas. Yo, de hecho, una de las cuestiones por las que abrí una cuenta, es decir, la primera idea por la que yo abrí una cuenta de Instagram es para establecer comunicación, porque los teléfonos aparecen, desaparecen, cambian. O sea, la conexión, por ejemplo, la comunicación telefónica con esta familia, que en cualquier centro normalizado de Andalucía coges el listín telefónico, abres Seneca, buscas el teléfono, levantas el teléfono y te responde alguien, ah, sí, no me digas, no sé qué. Eso no existe en el siglo XXI, ¿eh? Olvidemos que no contamos con el apoyo de la familia. La familia es huidiza, muy huidiza. Y esto es una característica muy común de los centros donde los problemas sociales son fuertes, ¿no? Así que lo que sí comparto muy de cerca con lo que acabas de plantear es que aquello que el alumno nos puede aportar, pero sobre todo que se puede aportar a sí mismo, es decir, hacerse conocedor de su valía y de su inteligencia, al fin y al cabo, ¿no? Esto sí que es algo que tenemos que pelear por despertar en este tipo de entornos, porque hay gente muy válida. Lo que pasa es que, digamos, las capas que tiene de miseria son tan importantes que muchas veces no les permiten ni a ellos mismos conocer sus capacidades, ¿no? Y sus, digamos, aptitudes realmente. Es que estoy hablando contigo y me recuerda a un chiquillo que tuve mi primer año de profe. Y por ese chiquillo empecé a escribir mi libro. Espero terminarlo en algún momento. Y es verdad que llevan, pues eso, casi una armadura que realmente la necesitan para protegerse en el sitio en el que viven. Y una vez que eres capaz de encontrar cómo quitar esa armadura, lo que hay es un niño. Exacto. ¿Sabes? Hay un niño. Sí. Entonces, claro, en tu caso estamos hablando de secundaria, pero en mi caso te estaba hablando de un niño de 8 años. Claro. Y el vocabulario, la forma, claro, es que realmente era un rol que se veía obligado a desempeñar, ¿no? Por ahí es donde sale, además, por ahí es cuando empiezas a ver que sus maneras de expresarse son de adulto, es por donde cuando intuye, aquí hay algo que no cuadra, sí. Claro, justo cuando ya se abren y te empiezan a contar, se sienten cómodos como para contarte sus cosas, te das cuenta que lo pasan muy mal, es duro, ¿eh? Sí, en este entorno, la verdad que un chico o una chica que viene todos los días a clase, que asiste no todos los días, sino con cierta regularidad, que tiene la capacidad de levantarse y estar a las 8 de la mañana, meterse en un aula, estar allí todas las horas y más o menos hacer, trabajar, convivir, etcétera, en estos entornos, y no exagero ni un ápice, es un verdadero héroe y una heroína, ¿eh? Es decir, salir de ese universo, que es otra galaxia completamente diferente, estando, yo ahora cojo mi coche y en 20 minutos estoy allí, estando ahí,
a un lugar en el que le damos la espalda absolutamente partiendo de las autoridades y luego el resto. Es otro universo en el que las realidades son completamente distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados, la mayoría de los mortales, ¿no? De clase media, que somos los que más abundamos en general, ¿no? Entonces, yo verdaderamente he admirado siempre muchísimo a mis alumnas y a mis alumnos que vienen con regularidad y son capaces de aguantar allí toda la mañana, porque vienen verdaderamente del caos absoluto. Yo, vamos, igual que tú habrás oído seguramente alguna vez esta frase, ¿no? Que dice que la educación es la herramienta de cambio social, ¿no? Que es el arma más potente para cambiar el mundo. Entonces, bueno, yo quería preguntarte qué piensas tú, ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué crees que sirve la escuela? Bien, pues bueno. No voy a matizar nada. No voy a matizar nada porque sí, podemos hablar del contexto sociocultural, podemos hablar de muchas cosas. Sí. Pero claro, siglo XXI, sí. el colegio en el que yo trabajo, en el que trabaja Joaquín, Claro. es que no tienen nada que ver ninguno de los tres. Claro, Entonces, sí. cuando hablamos de cambio social, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Eso es. Entonces, yo te quería preguntar para ti qué significa o para qué sirve realmente una escuela. Bien, pues como bien me has planteado, yo bueno, voy a poner el foco en para qué sirve una escuela o un centro de secundaria público, insisto, en Torreblanca, en ese mundo, en ese micromundo, ¿no? Verdaderamente yo creo que es, fíjate, yo muchas veces lo pienso, es como una especie de institución o ente de estabilidad en un momento dado. Es como una especie de piedra angular, incluso físicamente, aunque parezca una tontería, pero incluso físicamente, urbanísticamente en el barrio, en aquel lugar que es, como dicen los franceses, un cul-de-sac, es decir, es el final literal de la ciudad. No hay nada, hay un descampado después de sus casitas, ¿no? Literalmente. O sea, ya empieza el término municipal de Alcalá de Guadaira, vaya, así literal, ¿no? Pues lo que conecta a ese grupo de casitas con el resto del barrio de Torreblanca es el siglo XXI, es el instituto. Eso físicamente, pero digamos, por decirlo de alguna manera, espiritualmente, hay un grupo de personas allí dentro, vigilantes, preocupadas, atentas continuamente a los desequilibrios que allí se generan, porque allí llegamos algunas mañanas y la noche anterior, durante la madrugada, fácilmente en la calle de atrás del instituto ha habido un tiroteo. Yo he llegado una mañana al instituto a las 8 de la mañana y había en la puerta un coche ardiendo, ¿no? O sea, Por lo tanto, nosotros, como ente, estamos ahí para sacar de ese universo de miseria humana y material a este grupo de chavales y verdaderamente abrirles una pequeña ventana a que otro mundo y otra manera de vivir es posible. Nuestro logro, nuestro éxito está en que si un día vienen 3 a clase, que al día siguiente vengan 4. Y así progresivamente. Y si no lo conseguimos y hemos conseguido que sean 2 los que vengan con rutina a clase, ese es nuestro éxito. Porque combatimos contra un molino gigantesco, verdaderamente. Como Quijote contra un molino. Pues igual. Porque combatimos o convivimos más que combatimos contra la desigualdad más atroz que existe en nuestra sociedad, en esta España democrática y esta España fantástica, ¿no? Es que lo tenemos a la vuelta de la esquina, una miseria muy importante y muy seria, de la que muy poca gente es consciente. Entonces, ahí verdaderamente es donde el sistema educativo verdaderamente lo que puede es rescatar, salvar a ciertas personas sin esperar milagros. Yo después de varios cursos dentro del difícil desempeño,
No he dejado de tener esperanzas, por supuesto, cada vez más siempre, porque cada vez voy sabiendo más, voy aprendiendo más herramientas, pero sí que no creo en los milagros, ni creo en las ideas utópicas, porque además no me convienen, porque me llevan a decepcionarme y a frustrarme. Prefiero pensar en los pequeños cambios reales que puedo hacer cada día. Es decir, si el alumno A o la alumna B consigo que un día viene sucio y al día siguiente consigo que porque de forma autónoma y de forma decidida viene limpia o viene limpio, es un gran logro. Es un gran logro. Si conseguimos que titulen la ESO como conseguimos el curso pasado, que fue el curso COVID, que es decir, que las cosas fueron diferentes a la hora de titular, por ejemplo, pero el año pasado conseguimos que si no me equivoco en las cifras, conseguimos que titulasen en cuarto exactamente 7 personas. Cualquiera que nos esté escuchando dirá, ¿eso qué es? Si eso no es ni un tercio de una clase de un instituto normalizado. Exactamente. Pero es que en un instituto normalizado puede ser que todo el alumnado vaya a hacer selectividad y saque unas notas excelentes. Pero es que en el siglo XXI conseguir que 7 personas tengan el título de educación secundaria obligatoria es haber vencido, en cierta medida, a ese gigante nefasto, ¿de acuerdo? Entonces, pues creo que es fundamental la existencia de la escuela en entornos como este, por supuesto. Como bien decías antes, cada uno en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, estamos atendiendo a un grupo de personas con su contexto y su realidad. Yo he tenido vosotros tenéis otro ahora mismo y nos adaptamos, ¿no? Por suerte hemos evolucionado y nos adaptamos para poder conseguir sacar lo mejor o intentar sacar lo mejor de ellos y de ellas, ¿no? Desde luego, esos 7 titulados, aunque suenen pocos, tenemos que tener en cuenta que son 7 nuevas oportunidades que se les han brindado a esos chavales. Que hablamos de entornos desfavorecidos, pero son eufemismos como una casa de grandes. Son entornos realmente marginales. Son entornos a los que le hemos dado la espalda y se lo seguimos dando. ¿Sabes cuál es? Perdóname que te interrumpa. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Que por no ser, yo personalmente, me lo digo a mí mismo, por no estigmatizar, es difícil a veces encontrar la palabra equilibrada para no agrandar la herida de este tipo de barrios, ¿no? Entonces yo a veces soy consciente de que peco de suave. Aquí estamos hablando entre compañeros, es una conversación entre compañeros que va a haber gente de nuestro gremio y sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Pero verdaderamente es la marginalidad pura y dura, tú lo has dicho, sí. Pero es que yo creo que el eufemismo, el resultado que obtiene es justamente lo contrario. Es decir, se utiliza un eufemismo para ser políticamente correcto, para suavizar, y lo que está haciendo es normalizar algo que no es normal. Exactamente. Entonces, entendemos que, bueno, como estamos normalizando algo, estamos haciendo que algo sea común, pues lo mismo no hay que hacer nada más, ¿sabes? Y en mi opinión, y es una opinión, yo es que creo que todo el que quiera ser profe debería de pasar por un centro de difícil desempeño, porque realmente, bueno, trabajar en un cole o en un instituto, en un entorno sociocultural o socioeconómico como en el que trabajamos quizás Joaquín y yo, es muy fácil. Es fácil, eso es fácil. Tiene sus dificultades, tiene otras dificultades. Tiene sus dificultades. Tiene otras. Pero ni por asomo, ¿qué dificultades tiene a lo mejor? Que tengas uno que no se pueda pagar las cartulinas para hacer un proyecto o que haya venido un día uno sin el desayuno. Pero de este chiquillo del que yo te hablo, sacaba los trozos de pan de la papelera y se los guardaba en la mochila, ¿sabes? En tu caso, que has trabajado en un centro así, a lo mejor no tienes uno, tienes 5, 6, 10 que están rebuscando, ¿sabes? Para llevarse algo a la boca. Y eso en mi caso he dejado de verlo desde que ya salí de ese centro, ¿sabes? Entonces, ya te digo, los eufemismos creo que hacen más daño muchas veces que ese estigma que es capaz de encender la sensibilidad de alguien y decir, aquí hay que currar, ¿sabes?
Sí, la verdad que verdaderamente el nivel nuestro de miseria, ¿no? Hay circunstancias económicas muy, muy, muy complejas, muchas, y muy variadas, además, no siempre son del mismo tipo, pero la miseria más difícil contra la que combatimos es la miseria humana. Es decir, por ejemplo, a la mayoría de mi alumnado no les falta un bocata y una Pepsi. De hecho, es lo único con lo que vienen al centro. Es muy simbólico. No traen ninguna mochila, ni un bolígrafo, ni un cuaderno, ni absolutamente nada. Eso sí, una bolsa de plástico con una latita de refresco y un bocata, ¿no? Eso, ahí es donde voy, al tipo de miseria a la que voy. Eso es una miseria humana. Por supuesto, un bocata que se han comprado en la tienda de la esquina o si me apuras un bollo de algo industrial. Es decir, no hay cuidado, no hay cariño, no hay conciencia de la importancia de la educación, ¿no? Es algo que yo no he visto en mi vida. El hecho de que el alumnado llegue, o sea, Con lo puesto. con lo puesto, ¿no? Sí. O sea, eso es un indicador, ¿no?, de la importancia que tiene la escuela en sus vidas, ¿no? Y como buen profe que eres, tú mismo nos has hablado, ¿no? Se despierta en ti esa figura paternalista casi, como nos has llegado a decir. Bueno, para no reliarnos mucho, porque de esto podríamos estar hablando horas, te hago otra preguntita, Paco. Francisco Mora nos dice que solo podemos aprender aquello que amamos. O dicho de otra manera, porque esta es una frase sencilla para que todos lo entendamos, solo aprendemos aquello que nos emociona. Si nos emociona, prestamos atención y si nos termina convenciendo, nos motiva y entonces como un triunvirato indisoluble que se requiere para el aprendizaje. A nosotros y a tus 22.000 seguidores y a los que no te sigan y que te conozcan seguro que también, sabemos que tú has conseguido motivar a tu alumnado del siglo XXI con las redes sociales y con tus disfraces de Benito Pérez Galdós, de Cleopatra también, con su bigote. Sí, es mi favorito. Forever. El mío también, Javi. Pero ahora, con la nueva normalidad, Paco, ¿cómo lo haces? Bien, a ver, acerca de lo que comentas del tema de la emoción, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que planteas. Yo siempre he procurado trabajar desde ahí, comunicar desde ahí. De hecho, he sentido que el alumnado siempre me lo ha avalado, esa manera de comunicarme. De hecho, esa Cleopatra o ese Napoleón o ese Beethoven o ese Montecésar no es el ridículo más estrepitoso que podía haber hecho como el profe más ridículo de España, porque asumí ese riesgo también. Podía haberme convertido en un fantoche, básicamente, en el circo del profe, ¿no? Pero ¿por qué no es eso? Porque yo cuando me estaba viendo, antes de subirlo y editando los vídeos, me estaba dando cuenta de que ahí estaba yo, de que ahí estaba mi verdad y mi manera de trabajar y mi manera de comunicarme, que mis alumnos reconocen, que la gente que me conoce reconoce. Igual que vosotros como profe, sois seguro que conocedores de vuestras habilidades y de vuestras herramientas propias, no de las que nos puedan venir desde fuera, sino de lo que tenéis, de lo que vosotros aportáis, ¿no? Pues yo conozco y reconozco en mí que esa capacidad comunicativa, porque es de verdad, porque viene muy de dentro, porque viene de la emoción, cala y llega, ¿no? Entonces, hablando de la nueva normalidad, sigo trabajando desde ahí de una determinada manera. No estoy yendo a clase disfrazado de nadie, porque eso me lo han preguntado en varias ocasiones. Lógicamente no, porque no se trata de eso, Se trata, va más allá, la movida, pero sí que estoy consiguiendo, por ejemplo, ¿no?, que participemos, que creemos, que ideemos juntos. De hecho, estamos ideando cosas juntos para poder llevar a cabo un proyecto audiovisual. Lo que pasa es que tenemos tantas limitaciones que si no nos podemos mover, que si las distancias de seguridad, que si lo otro, entonces se hace complicado. Aún así, estoy intentando implicar al alumnado lo máximo posible para poder hacer algo juntos, y es lo que planteamos, ¿no? Porque esta idea ha sido un poco la que ha lanzado cuando ellos han visto, hostia, el Paco lo que hace, ¿sabes? Cuando de repente aparece detrás, completamente metido en un templo o metido en la batalla de Trafalgar o en un cuadro, han dicho, hostia,
esto se puede hacer y podemos juntos participar de, en concreto, mi materia, que es la historia. Si fuese otra, haríamos otra cosa, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre desde la emoción y desde la verdad. Lo que yo tengo que transmitir siempre, he de estar muy convencido de lo que estoy contando. Y luchar, y yo siempre procuro luchar contra el tedio. Yo he sido un alumno, lo voy a decir claramente, mediocre cuando era estudiante de secundaria. Era un adolescente más, con sus prioridades de adolescente, que las prioridades de adolescente, desde luego, no son los visigodos, no son la restauración borbónica. Las prioridades de un adolescente son otras. No quiero decir con esto, no se me malinterprete, que no haya que tener cultura y no haya que saber. Lo dice el máximo defensor de la cultura. Lo que pasa es que la manera de ponérsela por delante al alumnado, podemos provocar dos reacciones, o bien que se vengan con nosotros, porque nosotros somos nosotros. Paco con estos pelos y esta barba, Paco representa la cultura con su físico, o Paco representa el rechazo hacia la cultura, ¿no? Entonces, tengo dos maneras de elegir, o no se trata de ponerse una nariz roja y bienvenidos al show, no, pero sí se trata de motivar de la manera que sea necesaria y que sea posible, ¿no? Así que esa es mi estrategia, la verdad. Paco, pues cuando dijimos en Instagram que te íbamos a entrevistar, sí. Bueno, nos dejaron algunas preguntas los seguidores de Ideas para Profe. Entonces, genial. Te vamos a lanzar alguna, ¿no? Perfecto, claro que sí, eso es lo suyo. Mira, me preguntaban qué herramientas digitales utilizas para hacer tus vídeos. Vale. Bueno, has dicho que usas Instagram y TikTok, pero no sé si hay algo más. Entiendo que hay alguien que te quiera copiar. No, pero vamos, o sea, van a copiar bueno, cuando os cuente vais a alucinar. A ver, yo soy completamente autodidacta, ¿de acuerdo? Es decir, yo no había editado algún vídeo típico de imágenes y tal antes de todo esto, o sea, para que os hagáis una idea. Yo he ido aprendiendo y pasándomelo pipa, eso lo tengo que reconocer, que me lo he pasado en grande. He dedicado una cantidad de tiempo increíble, pero me lo he pasado muy bien aprendiendo. Verdaderamente tengo un ordenador portátil, como cualquier otro. El mío tiene una manzana, los hay que no tienen manzana, y esos ordenadores normalmente traen todos un programa de edición de vídeo prácticamente, ¿no? Bastante intuitivo, bastante fácil, y esa es mi herramienta, por ejemplo, para hacer los vídeos de los personajes, las apariciones en el siglo XXI. Al principio, el vídeo de Galdós, de hecho, está en blanco y negro para que no se vea tan cutre como realmente era. Es un simple recurso para limar cutrezas, pero poco a poco de repente dije, hostia, y si me atrevo a todo el tema del rollo del croma, no tiene que ser tan complicado. Me puse a bichear por internet, tenía una toalla verde de aquí, de esas de fibra de viaje, del Decathlon. Y me hice un croma. De hecho, esa Cleopatra está grabada con esa toalla pegada en la pared, ¿eh? Nada más. Me he iluminado con unos flesos. Al principio, en vez de un trípode, pues una montaña de libros en la escalera de aquí de la pintura de casa típica. Y luego muchas horas de buscar mucha información por internet para ver las claves de la edición y un programa sencillo e intuitivo. Poco a poco fui afinando. Cuando se abrieron las primeras tiendas, me compré ya una tela verde de grandes dimensiones. Ya pedí por Amazon un foco. Ya fui perfeccionando. Incluso me hice de un microfonito de corbata, ¿no? Entonces, pues poco a poco fui descubriendo de cosas que me recomendaba la gente, algunos comentarios, ¿no? Me escribía, oye, Paco, pues yo creo que te vendría bien un micrófono, no sé qué. Genial, pues tal. Y poco a poco fui creciendo, pero sobre todo he utilizado muchísimo el propio Instagram, he utilizado muchísimo como herramienta de edición rápida para mis clases, que es de algo que yo estoy verdaderamente orgulloso, que no ha pegado tanto boom, pero es las stories, los TikTok, es de lo que es mi trabajo, del cual yo estoy más contento porque es del que he obtenido verdaderamente mucho feedback, ¿no? De participación, de comentarios. Pues básicamente ponerme un poquito las pilas con TikTok, que lo hace cualquiera, verdaderamente, cualquiera que le apetezca y tenga poca vergüenza, por supuesto. Bueno, Paco, nos dejaban otra preguntita para ti. Sí. Esta vez dice,
Estoy preparándome el MAES, para los que no lo sepa, es el máster que se necesita aquí para ser profesor en España. Y estoy preparándome el MAES para ser profe de instituto. ¿Qué necesita un profe de secundaria para motivar a sus alumnos? Esto yo creo que ya más o menos lo hemos tocado, pero para iluminar a este seguidor de Ideas para Profe. Pues yo lo tengo clarísimo, yo siempre lo he tenido muy claro. No dejar nunca o no olvidarse nunca, y si lo has hecho, quien haya escrito esta pregunta, empieza a volverlo a recordar de quién eras de adolescente, cuál era tu yo adolescente. Yo siempre que entro en el instituto, siempre que estoy pensando, diseñando una actividad, diseñando un recurso, tengo al Paco adolescente en mi mente, siempre trabajo desde ahí, siempre. Y siempre lo he hecho, hasta cuando también estaba haciendo el MAES. Estaba haciendo el MAES para ser profe, la verdad que me apetecía mucho ser profe. Me encanta mi profesión, no habría elegido otra por nada del mundo, es mi caso. Y también invito a la persona que ha escrito esta pregunta a que se asegure de que tiene una verdadera vocación, de que tiene vocación, de que le gusta lo que hace, que me imagino que sí, si sigue a Ideas para Profes. Esperemos. Seguro. Lo mismo deja de seguirnos y pega un volantazo. Menos tío pesado. Bueno, Javi, esta vez no se me pasa, es que suelo despedir a los invitados, pero Javi me tiene que recordar que hacemos una pregunta que de hecho es la pregunta, es fundamental, Paco. Y muchas veces se me olvida, o sea, Javi me va a despedir, seguro. Nada, de eso Javi, nada. se la lanzamos, ¿no? Sí. Mira, le hacemos siempre la misma pregunta, un poco al estilo broncano, pero no, un poquito más relacionado con nuestra temática, ¿no? Igual, no matizo nada para que me digas lo que te salga de dentro, ¿vale? Si estuviera en tus manos, ¿qué sería lo prioritario que cambiarías en la educación? Bien, buena pregunta, genial. Las sillas de la clase. Habría que desmontar esto de arriba abajo, de cabo a rabo, totalmente. O sea, es decir, hoy precisamente venía escuchando, o iba al instituto escuchando en la radio el tema todo del español como lengua vehicular y tal, en ciertas comunidades autónomas, y escuchaba a unas personas que verdaderamente estaban tan lejos, ¿no?, de lo que verdaderamente es la educación. Debemos romper los muros literalmente. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente en que debemos quitarle las barreras que les ponemos al conocimiento, encorsetadas en materia, encorsetadas en unos currículos cargados de unos contenidos que no nos llevan a ningún sitio. Por favor, es cierto que la ley de educación cada vez, o las leyes de educación cada vez caminan más a cuestiones de procedimientos, a cuestiones de competencia, pero por favor, necesitamos que sea de verdad. Pero de verdad no quiere decir que haya que evaluar y poner en Seneca unas competencias. No, por Dios. Necesitamos que las metodologías cambien completamente. Tirar las paredes de las clases, en fin, otorgar libertad y confianza a los docentes, que somos personas preocupadas, muy preocupadas, que trabajamos muchísimo, pero solamente tenemos las vacaciones, ¿no? Solamente tenemos muchas vacaciones. Estamos dedicados en cuerpo y alma, la mayoría de nosotros, para que nuestro alumnado tire para adelante. Así que, por favor, tenemos que convencernos absolutamente de que esto tiene que darse la vuelta ya. Lo está pidiendo con urgencia, porque la generación que tenemos delante la estamos perdiendo, en el sentido de que a veces nos miran como diciendo, estáis en otro universo, estamos alejados unos de los otros completamente. De una determinada manera siempre ha sido así. Y por lo tanto la escuela no ha solucionado problemas que podría solucionar de nuestra sociedad. Así que ya somos conscientes de ello. No hacemos más que debatirlo, no hacemos más que hablar de ello en la mayoría de los profes, ¿no? Así que vamos verdaderamente a observar, a evaluar y a valorar las competencias de nuestro alumnado, pero las de verdad. De verdad, porque al fin y al cabo siguen examinándose de la historia de Grecia, el examen sigue siendo el examen, siguen aprendiendo a hacer logaritmos neperianos, y sin embargo no sabemos a qué votar, no sabemos cómo funciona nuestro sistema político, no sabemos ser ciudadanos en muchos aspectos, no sabemos ser
lo fundamental para que esta sociedad crezca y se construya de manera favorable, ¿no? Educar desde y para la vida. Absolutamente, absolutamente. Y sin miedo ninguno. O sea, yo estoy convencido de que miedo cero, de que esto... Hoy en día la información, vivimos en la sociedad de la información está ahí, solo hay que aprender a cogerla, verdaderamente. Son otros procedimientos los que debemos aclarar, yo creo. Totalmente de acuerdo. Que parece que nos vamos a meter en un lío. Yo a mis niños se lo explico, pero sí que es verdad que siempre tengo el miedo de meterme en un lío. Hoy les he estado explicando cómo funciona la seguridad social, para qué sirve el IRPF que nos retienen en la nómina. Claro. Se lo está explicando a niños de cuarto de primaria. En su día le expliqué por qué estaba gobernando el PSOE y aunque realmente no habían ganado ellos. Claro. Porque, entonces, eso tienen que aprenderlo. Claro, sí. Yo le estuve explicando el sistema de elecciones que tenemos en España. Claro, estamos hablando en mi caso de historia, ¿no? La creación del parlamentarismo inglés, ¿no? John Locke y todo esto, y verdaderamente no saben cómo funciona el Congreso de los Diputados, no saben qué es el Congreso de los Diputados y no saben lo que es el Senado en España, y cuando votamos la papeleta color salmón y la papeleta color blanca, ¿no? Eso es un detalle, ¿no? Es un detalle, pero que engloba, bueno, o que forma parte de algo mucho más grande y a lo mejor un poco más, o mucho más utópico, pero que realmente, o sea, es que si no se nos van, y no vamos a hacer nada, no vamos a cambiar nada, vamos a seguir igual. Yo creo que eso también, estas cosas también hay que enseñarlas en la escuela. Sí. Y muy importante, sin ningún matiz político. Claro, por Lógicamente, en nuestra aula de 25 niños, 28 ha llegado a tener, habrá de todos los colores. Claro. Pero oye, el sistema de elecciones es el mismo para todos, conózcanlo. La democracia, tanto que se habla de democracia. Sí, exactamente. ¿Sabe realmente lo que significa democracia? ¿Realmente piensa que vivimos en democracia? ¿No? Y ese espíritu crítico que quiero que desarrolle. Sí. Oye, al fin y al cabo es algo que, por ejemplo, se recoge en la ley actual de educación, ¿no? Fomentar el espíritu crítico, ahora que lo has dicho, ¿no? Bueno, es una competencia. Claro, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de verdad, lo tenemos ahí, ¿no? La ley de educación, se llame el 11, se llame el OE o se llame como se vaya a llamar, ¿no? LOMLOE, que se llama. Deja siempre, o suele dejar siempre espectro interpretable, abierto en cierto sentido, para que nosotros podamos ahí, digamos, jugar, ¿no? Un poco y ver dónde están los límites de eso. Pero mi voto va a por un desmantelamiento total y un rehacer en ese sentido. Es utópico completamente, lo sé, pero creo que necesitamos una verdadera agitación, realmente. Es paradójico, ¿verdad?, que la educación sea un arma de cambio, pero la educación no cambia y sea cíclica y hemos vivido todos lo mismo. Y es verdad, hay que desmantelarla y hay que empezar desde cero y sobre todo hay que darle voz a los maestros y a los profesores que componemos este mundo. Porque somos nosotros quienes lo llevamos hacia adelante y quienes lo hacemos crecer. Hay una profe muy cercana a mí, no es compañera, pero es familiar, que ha sido profe durante muchísimo tiempo de secundaria, que siempre pone un ejemplo que a mí me parece muy claro y evidente de lo que tú estás diciendo acerca del cambio, de la herramienta del cambio. Pone dos resurrecciones posibles, hablando de esto de las apariciones del siglo XXI, ¿no? Por un lado, resucita Ramón y Cajal y por otro lado resucitamos a Antonio Machado, ¿no? Ramón y Cajal resucita y entra en un hospital. Ramón y Cajal no sabría ni encontrar la puerta del Hospital Virgen del Rocío ahora mismo, ¿no? En el siglo XXI. Pero, sin embargo, Antonio Machado, si lo metemos dentro de un aula de cualquiera de nuestros centros, podría perfectamente coger una tiza y dar la misma clase de francés que daba a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Qué ocurre? Al fin y al cabo, la tiza no ha dejado no nos ha abandonado del todo. Y no quiero decir que las nuevas tecnologías sean la única herramienta de cambio, para nada, para nada. Yo veo a gente hacer magia,
con lápiz y un papel y con una tiza también. Pero sí es verdad que hablo de las metodologías, ¿no? Ahí es donde voy, que verdaderamente necesitamos una agitación tremenda. Claro que A sí. lo mejor la pregunta es, aunque suene un poco conspiranoico, ¿interesa que cambie la educación? Y a lo mejor eso daría respuesta a por qué tenemos o vamos a tener otra desastrosa ley educativa. Vale, es que esa es la gran pregunta, efectivamente. Lo que sí que queda claro es que el mundo va cambiando y nosotros tenemos que adelantarnos a ese cambio si lo que queremos es un progreso. Paco, nos ha encantado tenerte hoy aquí con nosotros en Ideas para Profes. Ha sido una charla, yo la he disfrutado muchísimo, sé que Javi también, ha sido de lo más productiva. Un placer haberte tenido aquí con nosotros, Paco. Bueno, el placer realmente ha sido mío de poder echar este ratito con vosotros, con compañeros y hablar de las cosas que nos preocupan y nos ocupan y que sobre todo, bueno, pues me hayáis dado la oportunidad de participar en vuestro canal, que es fantástico y nada, y aquí estoy para que podamos compartir pues todos esos recursos, todos esos materiales que están ahí en Sociales 21 para quien quiera y los utilice como quiera. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Ya aprovecho también desde aquí para avisar eso, invitar a todos los seguidores de Ideas para Profe a que sigan también la cuenta de Paco Pajuelo, la de Sociales 21. Sociales 21, es que está No la personal. personal y soy Paco Pajuelo, pero ahí está Sociales 21 con números romanos que, bueno, es donde está todo y donde seguiremos haciendo cositas para la realidad, para nuestra realidad en el aula ahora. Se inauguró para el confinamiento, pero ahora se convierte en una herramienta para el aula. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paco. Muchas Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Ideas para profes. Javi, ¿Qué pasa, Joaquín? Qué buena entrevista, ¿no? entrevistón a Paco Pajuelo. Como siempre, desde luego, lo que más me gusta es hablar de tú a tú con otros profes que hacen historias chulas en clase, Claro la que verdad. sí. Un tío muy cercano, muy natural y un pedazo de profesor si de verdad ha conseguido motivar a estos alumnos del siglo XXI del que hemos estado hablando. Javi, para no perder costumbre, los 3 puntos principales, las 3 ideas de esta conversación. Mira, yo de esta entrevista me voy a quedar con lo que ha dicho sobre que en ese tipo de centro, yo creo que sería aplicable a cualquier tipo de centro, los docentes debemos desarrollar buenas estrategias comunicativas para llegar tanto a los alumnos como a las familias, para que no nos vean en la distancia, ¿sabes? Luego, por otro lado, también me quedaría con eso que ha dicho, que hay que quitar esas barreras al conocimiento. Ha comentado que está el conocimiento encapsulado en una serie de contenidos, las asignaturas, vaya, lo que siempre sale a flote cuando empezamos a hablar con muchas de las personas que hemos entrevistado ya, que las asignaturas deberían desaparecer. Y por último, cuando le hemos preguntado sobre cómo tiene que ser un profe, ¿no? Nos ha dicho que para ser profe habría que recordar mi yo adolescente, o en nuestro caso que somos de primaria, nuestro yo niño, y pensar qué queríamos ver cuando íbamos al cole. Nos comentaba Paco que en un entorno de difícil desempeño, como es el siglo XXI en el que trabajaba, la persona ocupa un lugar prioritario y el contenido es algo secundario. Entonces eso es algo clave y creo que podríamos aplicarlo, ya te digo, a cualquier centro educativo. ¿Quién viene la semana que viene, Joaquín? Eso te iba a decir. ¿Quién viene la semana que viene? Lo sabemos ya, ¿no? Lo sabemos y va a ser un pedazo de entrevista. Es que los seguidores de Ideas para Profe no se merecen menos. Claro que sí. La semana que viene está con nosotros David Bueno. No vamos a decir nada más. Ya está. Ahí lo dejamos. Que busquen ahora sobre David Bueno, que se compren su libro sobre neuroeducación, busquen el de cerebroflexia. El de cerebroflexia es muy bueno también.
Ya está, ¿no? Con eso es suficiente, ¿no? No se dan más datos. Ya, si quieren saber más, pues tendrán que ver el programa que viene. Van a tener que ver la entrevista. Bueno, pues sí, que no se olviden de seguir los podcasts en Spotify, en ebooks, En iVoox, ¿en cuál más? SoundCloud. en Apple Podcast también está, en Google Podcast también. Que estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Y por supuesto YouTube. YouTube para ver los vídeos. Vamos a subir estas entrevistas a YouTube también. Pues nada, Javi. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en la próxima, Joaquín. Un Hasta luego. abrazo. Suscríbete.